Saludos. El tema de la ponencia es análisis bibliométrico de los 100 artículos más citados en anomalías dentales en niños y adolescentes. Los autores, quienes elaboraron el presente estudio, son la doctora Ángela Murillo, la doctora Nancy Molina, el doctor Roberto García y quienes habla la estudiante Laura Parrales. Los mencionados pertenecen a la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y a la Universidad del Zulia. En este apartado de la introducción es necesario conceptualizar las anomalías dentales, por lo que éstas se definen como los defectos de forma, tamaño, número, ubicación y estructura dental. Estas pueden tener origen genético o ambiental y pueden ser causadas por defectos en genes específicos. Además, también se le ha relacionado con factores etiológicos prenatales. En la imagen observamos un defecto de forma. La frecuencia de las irregularidades dentales varía significativamente en distintas partes del mundo, y esto se evidencia a través de estudios publicados. Por ejemplo, en niños turcos de 8 a 14 años se constató un 5,46% de prevalencia, con al menos una anomalía dental de desarrollo. En este grupo, la hipodoncia fue la principal anomalía dental. A esto le sumó la microdoncia. Por otra parte, la Universidad de Sagre determinó que el 24,1% de ellos presentaba al menos una anomalía dental. En esta no se encontró una diferencia significativa en género, pero el 7,5% presentaba hipodoncia, es decir, hay una semejanza con el estudio mencionado anteriormente, los niños turcos. En otro sentido, el 74,77% de la población investigada de un determinado estudio constató que como mínimo existía una anomalía dental. Entre las principales estaba la invaginación y se observó un aumento significativo de su presencia en mujeres en comparación con los hombres. No obstante, también se observaron dientes supernumerarios, aunque en menor frecuencia. En este mismo sentido, se encontró también que el 60% presentaba al menos una anomalía dental. En este caso, la dilatación era la más común, le seguía la impactación y la hipodoncia. Una vez mencionados todos estos estudios, podemos observar que sin importar la alta prevalencia o la baja prevalencia, todas coincidían en un detalle, en que la hipodoncia es la más común. Dentro de las causas que se presentan en las anomalías dentales está un estudio el cual menciona que los grupos de niños que recibieron quimioterapia presentaban notablemente mayor número de anomalía dental y esto se pudo observar a través de las radiografías. En este punto resulta necesario mencionar el estudio de NEMEC, estudio que salió en el presente año, quien asegura el impacto que tienen las anomalías dentales de tal forma que los pacientes con agenesia dental, por ejemplo, o con extracción de un incisivo, van a presentar la cresta alveolar maxilar con una evidente disminución en la anchura en comparación con el grupo control del estudio ya mencionado. Por tanto, los autores plantean el siguiente objetivo: identificar la literatura científica relacionada al posicionamiento de los 100 artículos más citados referentes a anomalías dentales en niños y adolescentes. Una vez mencionados todos los puntos, los autores tienen la necesidad de identificar cuál es la literatura científica más relevante y que al estar en el top 100 serían de mucha valía para los potenciales lectores y contar con un solo documento relacionado a la información, además de estar publicada en una base de alto impacto como es Scopus. La descripción del método. El método empleado es cuantitativo, lo que permitió recopilar y analizar los 100 artículos de mayor citación en las revistas indexadas en la base de Scopus. Para ello se realizó una búsqueda de documentos en esta base que, cabe recalcar, contiene más de 77,8 millones de registros y aproximadamente 3 millones de registros cada año, una cifra muy importante. En la búsqueda inicial se empezó con las palabras dental anomalies and adolescent o adolescente en este caso. Se obtuvieron 1.324 artículos, posteriormente se limitó a la subárea dentistry y entonces se usaron las palabras claves adolescent y chayo. Se filtraron 644 documentos, como podemos observar, y se revisaron manualmente la lista de estudios pertinentes al tema hasta completar el top 100 de los más citados. Para el estudio bibliométrico se empleó
el software BuzzBeaver y el Bibliometric, lo cual permitió a cabo llevar el análisis. En cuanto a la producción científica de autores por países relacionados a anomalías dentales en niños y adolescentes, la mayor autoría radica en Brasil, seguido de Turquía y de Estados Unidos. Para mayor comprensión podemos observar la tabla. En cuanto a lo que es la tabla 1, posicionamiento de los 100 artículos más citados de anomalías dentales en niños y adolescentes, el autor más citado es del Inter, en este caso el paper número 1, con un total de 411 citas. Este es el máximo en la posición del top 100. Y el mínimo es de Da Silva, con 11 citas. En cuanto a la figura 2, titulada Producción Científica Anual de Anomalías Dentales de Niños y Adolescentes, cabe recalcar que los inicios de este tema remontan al año 1971, como podemos observar en el gráfico. Sin embargo, los años con mayor número de publicación, con un total de 6 documentos, fueron en 1998, 2009 y 2010. Así también hubo presencia de 5 documentos en el año 1996, 2004, 2005, 2015 y 2016. Por otra parte, se observó una tendencia descendente en los años 1971, 1981, 1983, 1984, 1986, 1991, 1993, 2002, 2003, 2014 y 2019, con un solo documento. Esto quiere decir que existe una inclinación negativa hasta la actualidad. En cuanto a la figura 3, el mapa de relaciones sociales de concurrencia de palabras claves, dentro de la producción científica sobre la temática del presente estudio, podemos observar 4 clústeres. El primer grupo está en lo que es el término human. También hallamos palabras como adolescent, malformation, y el clúster 2 abarca palabras empleadas como feminine y male. El clúster 3 contiene el término, por ejemplo, human, Q, y algo interesante también es que el clúster 4 engloba, por ejemplo, al congenital malformation. Por otra parte, lo que es la tabla 2, el posicionamiento de palabras claves por años de anomalías dentales de niños y adolescentes, se puede observar que en 1971 el término adolescent iniciaba. Sin embargo, en 2007 fue notorio. Y esto sugiere que el término es usado hasta la actualidad o sigue vigente. A esto le seguía el término family. Por otra parte, o al contrario, el término prevalencia ha sido el menor en mención. Los autores más relevantes de las anomalías dentales en niños y adolescentes con 6 documentos, Speck y Bachetti con 5 documentos. En este caso, o al contrario, los autores, por ejemplo, Al-Nenri, Bayuk, Silicoglu, Coleta y Da Silva Dove, poseen menor número de documentos, todos 2. Las filiaciones más relevantes con publicaciones en anomalías dentales en niños y adolescentes muestran claramente lo mencionado en el primer gráfico, que la producción era mayor en Brasil. Aquí se concuerda o se constata. Por ejemplo, la University of Sao Paulo, con un total de 14 documentos. También la Universidad Brasileña, Bahiana School of Medicine and Public Health, con 13 documentos. Observamos Jordan University of Science and Technology, con 6 documentos, una menor cifra. Se concluye, por tanto, con base al objetivo, que, como se mencionó, es identificar la literatura científica relacionada al posicionamiento de los 100 artículos más citados referentes a anomalías dentales en niños y adolescentes, los siguientes puntos. El autor más citado es el Inter, publicó en el año de 1973 con 411 citas, desde su publicación en la revista UJ Oral Science, y trató sobre la prevalencia de anomalías dentales en dientes permanentes, oclusales, así como espaciales. Los artículos del top 100 tienen mayor predominio de autoría brasileña, así como la mayor filiación corresponde a la Universidad de Sao Paulo. Los autores más relevantes son Peck y Bachetti.
En cuanto a las palabras claves empleadas hasta la actualidad son human, adolescent, malformation. En este orden de ideas, los años con mayor número de publicaciones fueron 1998, 2009 y 2010. Gracias.